Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura les saluda nuevamente. Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Y una pregunta que me ha hecho de forma recurrente es ¿cómo podemos encontrar estos famosos vestigios de que Israel fue politeísta y cómo fueron unificando o dándole a Jehová todos los atributos de los dioses de Israel? Esta evidentemente no es una respuesta fácil. Tampoco puede ser muy breve. Aunque he intentado condensar en varios conceptos y ejemplos que voy a mostrar cómo podemos darnos cuenta de estos detalles. Pero para esto es necesario recurrir a cierta información extrabíblica también. Vamos a usar información intrabíblica, es decir, la información que encontramos dentro de la Biblia, y la vamos a contrastar con información extrabíblica, que quiere decir con arqueología, con historia, etc. Para eso vamos a usar determinados libros y permítame presentar la bibliografía que vamos a usar en este breve estudio. Y empezamos por los diccionarios. Definitivamente no puede faltar nuestro diccionario de Alonso Choquel. También vamos a usar el diccionario de Moisés Chávez. Será importantísimo también hacer ciertas consultas al libro Mitos y Leyendas de Gregorio del Olmo. ¿Por qué es importante este libro? Porque nos va a presentar de forma académica todos los acontecimientos, leyendas y dioses que había en las tierras de Canaán, que es donde habitaba Israel y donde se formó Israel, dicho sea de paso. Y también va a ser importantísimo usar este libro de gramática hebrea bíblica. ¿Por qué insisto en hacer énfasis en gramática hebrea bíblica? Porque la gramática del hebreo bíblico es ligeramente distinta, a la gramática del hebreo moderno. Y la razón es por la cantidad de palabras. El hebreo moderno tiene aproximadamente 200.000 palabras, mientras que el hebreo bíblico tiene poquito más de 8.000. Entonces es muy importante cuando nosotros leemos los textos en hebreo dentro de la Biblia, respetar ciertas normas y ciertos conceptos que nos dan estos autores. Entonces, con todo lo expuesto hasta este momento, vamos a hacer una pequeña introducción que es muy importante, considero que es muy importante hacerla. Todos estos estudios que estamos haciendo tienen como finalidad poder entender mejor cuál es el desarrollo de los textos bíblicos. La función o la importancia de estos estudios es que nosotros podamos comprender cuál fue el desarrollo del pueblo de Israel frente a su conocimiento de Dios, es decir, cómo el pueblo de Israel fue entendiendo a Dios y cómo éste se fue desarrollando, qué es lo que tenemos que rescatar, porque eso es justamente lo que tenemos que tratar de extraer para poderlo aplicar al siglo XXI. Pero para poderlo aplicar al siglo XXI, primero tengo que intentar entender qué es lo que pasó hace 3.000 años atrás, cuando el autor bíblico escribió los textos. Y por ello es importante entender ciertos conceptos. Por ejemplo, el tema de Elohim. Elohim es dioses, es el plural de Dios. Definitivamente Elohim siempre será dioses en el idioma. Sin embargo, la concepción sí va a variar ligeramente en el tiempo. Y vamos a hacer un video sobre Elohim porque creo que es muy importante. Yo voy a tocar un pequeño punto aquí solamente en forma muy tangencial sobre, por ejemplo, el título majestático. Yo les voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba haciendo una maestría sobre divinidades. Entonces el profesor, creyente igual que todos nosotros, agarró, dijo Bereshit bara Elohim, y dijo, Elohim, por si acaso muchachos, es un título majestático. Y yo me quedé pensando, porque en realidad yo ya sabía que ese título majestático no existe. No existe porque es un concepto teológico del siglo XVIII, el cual se intentó aplicar para poder justificar por qué se usa Elohim, dioses, cuando uno se refiere a Dios. Y eso lo vamos a ver muy detalladamente en el video de Elohim, pero permítanme hacerles esta pequeña salvedad. El título majestático no existe. ¿Dónde nace y por qué nace esta teología en el siglo XVIII del famoso título majestático? Porque en el mundo antiguo a los reyes también se les llamaba Elohim. Y entonces dicen, es un título honorífico, es un título a aquellas autoridades. Pero no es así. Ahora la arqueología nos demuestra que en el mundo antiguo los reyes, los gobernantes, los jefes, los patriarcas,
eran considerados dioses, eran considerados los hijos de los dioses, y eso era muy común en el mundo antiguo. Entonces no es un título. Para el mundo antiguo, el gobernante era Dios, era un Dios más, era un Dios encarnado. Ese es exactamente el concepto que existe. No es un título, sino que el gobernante es Dios. Ahora, nosotros podemos verlo en historia un poquito más moderna y más cercana a nosotros, como por ejemplo el Imperio Romano. Los césares se consideraban Dios, eran deidades. Ahora, si queremos ir a un mundo un poquito más moderno, te vas más o menos a los años 40, donde el emperador Hirohito era una deidad para su pueblo. Era considerado, estamos hablando de que hace 70 años atrás. Y aún en este mundo moderno, aún habían personas, y en este caso el pueblo japonés, consideraba al emperador Hirohito una deidad. Era la majestad, era el emperador, pero a su vez era Dios. Para ellos era Dios. No era un título, era Dios, era un Dios encarnado. Ese es el concepto que existe en el mundo antiguo. Bueno, entonces, habiendo hecho un pequeño preámbulo con este tema del famoso Elohim, porque lo vamos a ver, y vamos a ver esto que efectivamente significa dioses, y me comprometo con ustedes a hacerles un video exclusivamente sobre Elohim y su evolución del concepto de Elohim a lo largo de los relatos bíblicos. Entonces, ahora sí entremos de lleno a nuestro tema, y para eso yo les he preparado unas láminas en las cuales primero vamos a revisar dos textos. Hay muchísimos textos, ¿ya? Hay varias decenas de textos en el Antiguo Testamento donde podemos ver claramente que Israel fue politeísta y que ese politeísmo se condensó en Jehová en el posexilio. Y vamos a ver algunos rastros ahora. No son todos, como les he dicho desde el inicio. Este es un tema muy largo, muy extenso. He tratado de comprimirlo lo más posible para que sea lo más didáctico posible en la exposición que estamos haciendo en este breve espacio. Entonces, yo les pido, acompáñenme a las láminas y vamos a empezar a hacer la revisión de los textos. El primer texto que vamos a analizar es un famoso texto de Deuteronomio 6:4, donde dice en español, la parte en español es sacado de la Reina Valera, ¿ok? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el texto en hebreo dice: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. ¿Qué significa? Primero vamos a hacer lo que siempre les he explicado, una traducción mecánica. ¿Qué es una traducción mecánica? Una traducción mecánica es traducir palabra por palabra tal cual está en el texto antes de darle un sentido en el español. Entonces recordemos, y yo voy a ir marcando algunas pautas que son importantes, que siempre insisto debemos de tener cuando leemos el hebreo. Primeramente, recordemos, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿correcto? Esta primera palabra que estoy poniendo en un círculo se lee Shema, que es escucha, y de ahí viene el nombre Israel, y debajo del nombre Israel está este Aknach, que ya les he explicado qué significa, que yo ahí debo hacer una pausa pronunciada. Es decir, un punto seguido. Entonces es, escucha Israel, punto. Hasta ahí estamos, ok. Y después viene el tetragrama sagrado, que yo lo he traducido como Jehová, puede ser Yahvé, o si gustas puedes ponerle Señor también. Entonces ahora aquí viene el tema Elohim. Vamos a ir de atrás para adelante, perdón. Y esta última parte, este sufijo nu, significa nuestro, de nosotros, ¿correcto? Y esta primera parte, Elohim, es Dios, y esta Yud que está aquí nos indica que es plural. Por eso se lee Elohinu. Después nuevamente aparece el tetragrama sagrado, y lo vemos aquí. Y finalmente tenemos la palabra Echad, que es el número 1. Dicho sea de paso, no significa unidad, no significa nada más que número 1. Eso es exactamente lo que quiere decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra famosa traducción mecánica, y dice: escucha Israel, punto, Jehová nuestros dioses, Jehová uno. Esto que estoy marcando aquí es la traducción mecánica. Es decir, hemos traducido palabra por palabra, no hemos todavía condicionado la frase al español, sino simplemente hemos traducido palabra por palabra. Aquí es importante que hagamos una pequeña pausa, porque hay dos temas que yo tengo que explicarles que son muy importantes. Porque
en la traducción del español que vamos a acomodar ahora, yo voy a introducir el verbo es. En el hebreo, inclusive en el hebreo moderno, el verbo es en presente es tácito. ¿Qué quiere decir? No se escribe. Por ejemplo, yo digo Aní Manuel, yo Manuel, yo no digo yo soy Manuel. En hebreo yo digo Aní Manuel. Por ejemplo, yo digo Hu Juan, él Juan. Yo no digo él es Juan como en el español. Yo digo Hu Juan. El verbo es en presente en el hebreo no se escribe, es tácito. Asimismo, los artículos indefinidos que no están presentes en este texto, pero para que ustedes sepan, los artículos indefinidos en unos tampoco existen en el hebreo, suelen ser tácitos. El artículo definido, el, la, las, etc., todos los artículos definidos se escriben ja en el hebreo. Y eso sí lo vamos a ver en el segundo texto. ¿Por qué es importante? Porque cuando está el artículo definido, sí nos ayuda mucho a poder traducir. ¿Por qué? Porque como el ja significa tanto singular como plural, ¿cómo sé si yo debo traducirlo en singular o plural? Va a depender de la palabra, ya sea que el verbo esté en plural, esté en singular, o la palabra, el adjetivo, etcétera, esté en singular o en plural. Eso determinará si el ja se debe traducir en singular o en plural. Hago estas aclaraciones porque son importantes entenderlas. Yo entiendo que la mayoría aún está estudiando el hebreo y está buscando información y querer tener un panorama un poco más amplio. Entonces yo creo y considero importante que ustedes sepan de dónde salen las cosas. No es que a uno se le ocurre ponerlas ahí, sino que tiene una razón de ser. Por eso les dije que era importante la bibliografía que yo les he recomendado, porque es la que yo uso para poder hacer las traducciones. ¿Toda traducción lleva una interpretación? Sí. Siempre, por eso yo les dejo a ustedes la traducción mecánica, porque ustedes también tienen el derecho de poder hacer sus propias conclusiones finales de cómo se debe acomodar el texto. Ahora, ¿qué nos ayuda? Lo que definitivamente nos ayuda es el contexto en el cual se desarrolla el relato. Entonces, ese contexto en el cual se desarrolla el relato también nos va a ayudar a poder usar, como en este caso, el verbo es en presente. Entonces, regresemos a la lámina para, ahora que ya les he explicado este pequeño detalle, podamos entender esta traducción al español, que es la que yo ya le llamo la traducción acomodada, es decir, cuando ya le doy el sentido en el español. Vamos a la lámina y se los explico. Muy bien, como habíamos visto, dice Shema Israel, creo que hasta ahí no tenemos mucho problema, es escucha Israel, punto seguido, y entonces dice, viene el tetragrama sagrado, Jehová, y dice Eloheinu. Entonces yo le he puesto Jehová es nuestros dioses. Ahora, ¿por qué? Porque yo, como ya les había comentado, este es un acomodo del posexilio. Y en las láminas siguientes ustedes van a entender por qué. Entonces, dice Jehová es nuestros dioses, ¿no? Y luego reafirma la frase y dice Jehová es uno. También puede ser es Jehová uno. Ambas formas son viables. Entonces, en esta primera lámina, lo que podemos ver claramente es que lo que dice el texto en hebreo y lo que le está diciendo al pueblo, es que nuestros dioses es Jehová. Nuestros dioses es uno, es Jehová, no hay otro. Todos nuestros dioses es Jehová. Entonces, vamos a la lámina 2 para poder seguir analizando este tema. Bueno, aquí tenemos Deuteronomio 4:35. El concepto es el mismo. A lo largo de todos estos escritos, lo que se está reformulando, lo que se está reafirmando es que no existe ningún Dios o no hay un Dios más poderoso que Jehová. Entonces, en español dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Pero el hebreo, nuevamente, reitero, se lee de derecha a izquierda, ¿correcto? Y dice, Ata Hareta Ladat Ki Jehová Hu Ha Elohim en Od Milvado. La traducción mecánica, ya ustedes saben a qué me refiero,
a ti le muestra para saber o para que tengas conocimiento cómo Jehová, él, los dioses, no hay como él enfrente. Eso es una traducción mecánica, es decir, nuevamente es una traducción, palabra por palabra. Bien, la traducción al español, la traducción acomodada, la traducción para que tenga sentido en el español sería: a ti le muestra para el conocimiento, o te muestra a ti para que tengas conocimiento o que sepas, y de ahí viene la afirmación. El ki que hemos leído acá, lo voy a poner en un círculo, este ki significa como de comparación, es decir, está haciendo una comparación, y esto es muy importante. Entonces, este como, entiéndase, el autor está comparando a Jehová con los dioses. Aquí, antes de entrar al concepto de dioses, es lo que les comentaba al inicio. Quiero que observen aquí, este es el famoso ha, que es el artículo definido, y ahí viene la palabra después, la voy a poner en este recuadro, dice Elohim. Entonces, en este caso, como Elohim, que es dioses, está en plural, el ha tiene que ser un artículo en plural. Por eso es que lo he traducido como los dioses. Y este aznaj, como ya les he indicado antes, indica que es un punto. Por eso es que el punto está después de los dioses. Bien, regresemos a nuestra traducción a español, lo que yo llamo traducción acomodada o traducción para que tenga sentido. Dice, como el Jehová, los dioses. También es factible porque que pongamos el verbo es en presente, como el Jehová es los dioses, ¿no? Y porque está haciendo una comparación y porque el contexto del relato, como les estaba indicando, nos está indicando de que está haciendo énfasis en que se tiene que adorar o seguir a un solo Dios. Ese es el concepto de todo el relato. Entonces, por eso es que esta comparación dice como el Jehová los dioses. Entonces hay un punto, recuerden, el aznaj, un punto seguido, ¿correcto? Y dice, no hay frente a él otro igual. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que es muy importante entender lo que se está tratando de desarrollar en estos dos textos. En estos dos textos el autor está haciendo mucho énfasis en que tienen que adorar a un solo Dios, que es Jehová. Pero a su vez, este autor está diciéndoles que este Jehová es el conjunto de todos los dioses que ellos adoraban. Por eso, en el primer verso habíamos visto que habla de nuestros dioses. El autor dice, estos nuestros dioses es Jehová. Y Jehová es uno, o sea, todos esos dioses es uno solo. Eso es lo que está tratando de decir el autor. En este segundo texto, el concepto es el mismo. Lo que está diciendo que el Jehová, o sea, el Dios Jehová, es los dioses. O sea, está haciendo... recuerden que el ki es un comparativo, o sea, está comparando a Jehová con los dioses, y le está diciendo que estos dioses es Jehová. Y concluye el autor en el epílogo del versículo que dice que no hay otro frente a él que sea igual a él. Recuerden que el ki comparativo está comparando a Jehová con los otros dioses. Entonces, en conclusión, podemos ver que claramente el autor está haciendo un énfasis muy claro que habían existido varios dioses o que Israel adoraba varios dioses y que ahora está concluyendo que todos esos dioses es uno solo que se llama Jehová. Entonces ahora vamos a ver otras láminas, otros pasajes donde vamos a poder ver estos pequeños detalles que muchas veces nos pasan desapercibidos pero son muy importantes para poder entender este desarrollo teológico que existe en el Antiguo Testamento. Vamos a las láminas y se los explico. Ahora vamos a ver los vestigios de la manipulación en los textos del posexilio. Jueces 17, ustedes pueden leer, es el caso de Micaí, que se hace imágenes, es capítulo 17, 18 y 19. Yo he tomado los versos más importantes, Jueces 17, 4, hizo imagen de fundición y de talla, 14, imagen de talla, fundición y terafines, y aquí agregó un tercer elemento, que son los terafines, lo vamos a explicar en un momento, verso 20, el sacerdote tomó los terafines, la imagen de talla y la de fundición y se fue con ellos. Recuerden que son los de la tribu de Dan, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el relato. Y verso 30, y los hijos de Dan levantaron imagen de talla, etcétera, etcétera, etcétera. Primera de Samuel, capítulo 19, verso 13, tomó luego Mical una estatua, un terafín, ahora les voy a mostrar cómo en hebreo dice terafín, no dice estatua, pero al final de cuentas
Ahora vamos a entender por qué. Y la puso sobre la cama y la acomodó en la almohada con pelo de cabra y le puso su ropa. Esta tercera línea que ustedes ven aquí es el texto en hebreo. Y lo que resaltado en amarillo aquí en este recuadro dice Ha Terafim. Es decir, los terafines, ¿no? O sea, tomó los terafines y en el español se ha traducido como si fuera un solo elemento. O el terafín, o uno de los terafines también podría ser. Aquí creo que cabe otra pequeña pausa porque es importante explicar este detalle de los terafines. Dentro de la Biblia hebrea hay 4 estamentos, digámoslo así, espirituales, ¿no? Está el Elión, que es el Dios supremo, están los Elohim, que son los dioses, donde está Yahvé, y después vienen los terafines, que son, digamos, los dioses menores o los dioses personales, que algunos podrían considerar inclusive los ángeles, y al final tenés los malaj, o sea, los mensajeros de los dioses. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque es así como se desarrolla en el texto de la Biblia hebrea. Que después puedas hacer otro tipo de conclusiones, sí, estamos de acuerdo, pero primero tenemos que entender, como siempre digo, cuál es el concepto en el cual se escribe el contexto del relato. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no? Esto, más o menos, vamos a tratar de ponerlo en contexto. Vienen a matar a David por orden de Saúl, y entonces su esposa agarra y lo hace huir por la ventana, y entonces para que no, digamos, piensen que está ahí, lo que hace, toma un terafín y lo acomoda en la cama. Ahora, hagamos un paréntesis acá. Vamos a ponerlo en contexto. Tomó un San Martín de Porres, tomó una Virgen María, tomó una estatua, tomó un terafín, un ángel, un dios de la casa. Y el relato nos dice de que había varios, porque está en plural, habían varios de estos, que son lo que acabo de mencionar, los dioses personales, los dioses de la casa. Era el santo que cuidaba la casa. Y no era un santito, porque si lo acomoda en la cama y le pone el pelo de cabra y lo arropa, y debe tener el tamaño, o muy parecido al tamaño de David. O sea, estamos hablando que era una estatua de tamaño familiar, la cual era el dios de la casa, era el dios de ellos, el de David y de su esposa. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay un politeísmo claramente evidente en el relato. Es decir, tomó un terafín, la esposa de David, lo mete en la cama, le pone una peluca, la ropa, para que cuando vengan los asesinos piensen que es David que está echado en la cama. O sea, ¿se imaginan el tamaño del terafín? Bueno, eso se los dejo a su imaginación. Vamos a seguir con el siguiente relato porque el siguiente relato es bastante esclarecedor. Reitero, de estos pasajes hay en abundancia en la Biblia. Hay que leerlos muchas veces en hebreo para encontrar, porque en las traducciones al español ya ha sido bastante maquillado el tema. Es importante resaltar en este punto que esto lo hacemos con una finalidad pedagógica, es decir, entender qué es lo que está sucediendo y cómo se desarrolla este concepto teológico en el pueblo de Israel, es decir, cómo va cambiando su percepción de Dios a lo largo del tiempo. Esa es la finalidad del estudio, que podamos entender qué es lo que en el texto realmente se está desarrollando. Vamos a la lámina porque lo que viene es una bomba atómica. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 4 en adelante. Entonces mandó el rey, estamos en el tiempo de Josías, reforma del rey Josías, y mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a las guarniciones de la puerta que sacasen del templo de Jehová. Ojo, saquen del templo de Jehová, es decir, que estaban dentro del templo de Jehová todos los utensilios que se habían hecho para Baal, recuerden, enemigo acérrimo de Jehová, para Ashera, la diosa Ashera, que siempre hemos hablado en los videos, y para todo el ejército de los cielos. ¡Wow! Todo el ejército de los cielos, o sea, ¿sabe lo Dios cuántas cosas habrían ahí? Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-El, y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso, escuchen bien, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos.
e hizo también sacar la imagen de Asherá y etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo el texto. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente, más claro ni el petróleo, más claro ni el agua cristalina. Está clarísimo, y estos vestigios los pueden encontrar a lo largo de toda la Biblia. Lo vamos a ver más adelante también. Que Israel adoraba, no en forma eventual, sino en forma continua, a varios dioses. Porque recuerden lo que acabamos de leer en el texto. Conforme lo habían puesto los reyes y los príncipes de Judá. Es decir, en el reino de Judá se adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, al ejército de los cielos, al zodiaco, a todos los símbolos del zodiaco, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente lámina para ver después, ahora, cómo es que nos damos cuenta que acomodan todas las virtudes de estos dioses en Jehová, que es lo más interesante. Acompáñenme a la siguiente lámina. Quiero dejarles estos dos versos, estos dos pasajes, antes de pasar a la lámina que les he mencionado, porque creo que es importante. Ezequiel es un profeta del tiempo del exilio. Él es llevado a Babilonia en forma muy temprana, edad muy temprana. Él todo su ministerio lo ejerce ya en Babilonia. Y es aquí, en Babilonia, donde se empiezan a dar cuenta de que este famoso politeísmo es el que les ha hecho mucho daño. Y entonces dice así Ezequiel 8, que refuerza un poco lo que acabamos de ver. Recuerden que hay más o menos como 100 años de distancia entre Josías y Ezequiel. Es un poco más de 100 años, creo que casi 150 años. Pero bueno, miren lo que dice acá. Habla de las abominaciones cometidas en el templo de Dios. Está haciendo referencia justamente a lo que Josías intentó hacer. Dicho sea de paso, una vez que muere Josías, todo regresó a foja cero, o sea, todo regresó a las adoraciones que hemos visto. Y aquí Ezequiel hace nuevamente mención a esto, ¿no? Adoración a la imagen del cielo, ya lo hemos visto. En el verso 5, verso 6, adoración a los ídolos. Y del 7 al 13, a la adoración a Tamuz. Verso 14 al 15, adoración al sol. Y así podemos ir viendo de que efectivamente volvieron a foja cero tras la muerte de Josías. Jeremías 44:15. Y esto es muy importante, observen este detalle. Entonces, los que sabían que las mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto. En Patros respondieron a Jeremías diciendo: ojo a esta respuesta, atención, le responde el pueblo de Judá a Jeremías. Jeremías es contemporáneo a Ezequiel, pero Jeremías sí está en la tierra de Israel. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y tuvimos alegres y no vimos mal alguno. Más desde que dejamos de ofrecerle incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Estamos hablando del tiempo del exilio, es decir, cuando la tierra de Judá quedó desolada, justamente le están echando la culpa a Jehová por todas esas ocurrencias. Observen el 19. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso hicimos nosotros tortas para tributarle culto y derramarle libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y más adelante ustedes van a poder leer de que cuando ellos hacían esto, les iba de maravillas. Ahora sí vamos a ver algunos vestigios donde nos damos cuenta de que los textos originales estaban dirigidos a otras deidades y cómo luego todas las características o los atributos de los dioses pasan a Jehová. Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, saltad a que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Hoy sabemos que un atributo que tenía el Baal, que era el dios de la tormenta y el dios de la fertilidad, era justamente identificarse como aquel que cabalgaba sobre los cielos. Entonces,
este atributo en realidad pertenece a Baal, pero es ahora asumido por Jehová. Salmo 68, 33. Al que cabalga sobre los cielos, son desde la santidad hasta aquí dará su voz, poderosa voz. Nuevamente, este atributo es un atributo de Baal que se le da nuevamente a Jehová. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El anciano es el dios El, es un atributo del dios el dios de amor, el anciano de días, el anciano del consejo, el que da consejos, es un atributo del dios El, cuyos vestidos blancos como la nieve y el pelo de cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de noche, aquí las nubes del cielo venían como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. No vamos a entrar al contexto teológico, simplemente quiero que observen que esta característica de anciano de días es de acuerdo a la arqueología, de acuerdo a lo que tenemos en textos extrabíblicos y textos en otras lenguas, que esto pertenece a las características del dios El. Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Ellos puso tabernáculo para el sol. En el Salmo 19 vamos a encontrar muchos indicios sobre el sol. No solamente ahí, también vamos a encontrar en el libro de Jueces, vamos a encontrar en el libro de Samuel, también en el mismo libro que estuvimos leyendo de Ezequiel, vamos a encontrar también la adoración al sol. Y entonces aquí estamos viendo de que este Salmo 19:4 tiene muchos vestigios de las deidades solares, pero aquí ya se le está atribuyendo a Jehová. Es decir, aquí está hablando de Jehová, pero podemos ver que inclusive hasta en el español se nota que hay los vestigios de que es una deidad solar, ¿no? Observen bien el verso 5, ¿no? Y o sea, recordemos que el Salmo 19 está hablando de Dios, de cómo Él creó las cosas, ¿no? Y aquí se está exaltando. Entonces como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. ¿Qué camino recorre este gigante o qué camino recorre este esposo? O sea, ¿qué camino recorre esta deidad? De un extremo del cielo es su salida, es decir, en el original dice el oriente, y curso hasta el término de ellos. En el caso del hebreo dice al poniente. Es decir, y nada hay que no se esconda su color. Es evidente que estamos hablando del sol. Sale del oriente, se oculta en occidente, ¿no? Se oculta en el poniente. O sea, y que quema todo y que nada se puede esconder de su calor. Recordemos que esto es escrito en el desierto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sol. Pero aquí se le está haciendo ya un atributo a Jehová. Es decir, el atributo del dios sol se le está atribuyendo ahora a Jehová. Y ejemplos como estos hay muchísimos a lo largo de distintos textos de la Biblia. Bien, hasta aquí hemos visto textos, algunos textos. En realidad, cuando tú lo lees en hebreo, claro, es mucho más fácil de identificarlos que en el español. El español, reitero, en muchas partes ya está maquillado. Me imagino que se ha hecho con la finalidad de quizás de no generar confusión, pero para mi concepto, en realidad nos están robando la riqueza de poder entender justamente ese desarrollo teológico de cómo Israel va desde un politeísmo a un monoteísmo, ¿no? Es decir, cómo es la evolución de ese proceso. Eso es lo que la traducción nos ha robado. Ahora, yo les voy a mostrar ahora una sola lámina con algunos vestigios arqueológicos en los cuales podemos ver claramente que definitivamente Israel fue politeísta por mucho tiempo y entró al monoteísmo en el postexilio. Ahora es importante, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que en realidad el monoteísmo sólido, como lo conocemos hoy en día en el judaísmo, no llegaría sino hasta el siglo III después de Cristo. En el tiempo de Jesús, si bien es cierto, ya no se adoraba a Ashera y otros dioses, sin embargo, había mucho de politeísmo aún, ¿no? O sea, tenemos en la arqueología sinagogas que se han desenterrado, que están ahorita en Israel, algunas piezas en los museos.
en los cuales, por ejemplo, el dios Helios está en el centro de la plataforma, ¿no? Rodeada por todo un calendario solar. Y esto es muy interesante, pero no lo vamos a analizar ahorita, pero sí les quiero mostrar algunos vestigios arqueológicos que refuerzan todo lo que hemos estado viendo. Les voy a mostrar una última lámina y de ahí haremos una breve conclusión. Síganme la lámina porque lo que les puedo mostrar es bastante interesante. Bien, este sello que está aquí a la izquierda, que lo estoy poniendo en un recuadro, es el sello del rey Ezequías. Este escrito que ustedes ven es el famoso paleohebreo, es decir, el hebreo previo al hebreo cuadrado, que es el que nosotros conocemos. Ahora, ustedes pueden ver aquí claramente, permítanme resaltarlo, que estos dos símbolos son deidades egipcias. Estamos hablando del rey Ezequías, ¿sí? Entonces podemos ver claramente de que en el sello oficial del rey Ezequías existen símbolos de unos dioses que definitivamente no es Jehová, sino son dioses egipcios. Ahora, este otro sello que está a la derecha es Amós el escriba. No sabemos qué Amós, no es el Amós de la Biblia, por si acaso, o al menos los especialistas piensan que no se refiere a él. Pero dice claramente en paleohebreo nuevamente que este sello pertenece a Amós el escriba. Nuevamente aquí podemos ver a los dos sacerdotes. A ver, voy a marcarlos con un círculo a cada uno aquí. Acá al centro hay un altar y en la parte superior pueden ver nuevamente una figura solar que pertenece a las deidades egipcias. ¿Correcto? Entonces estamos viendo de que también los escribas, o al menos este escriba, porque también hay otros sellos, no les he podido mostrar todos los sellos, pero hay otros sellos donde nos muestra claramente este tipo de cultos. Esta imagen que tenemos acá a la derecha es la famosa diosa Ashera, de la cual hemos hablado un montón de veces en los videos, la cual se encuentra en el Museo de Israel y se han encontrado aproximadamente 2000 de estas estatuillas en el Israel moderno. O sea, estamos hablando del año 50 para acá, ¿no? Desde el año 1950 para acá, donde nace la arqueología moderna israelí, tenemos más de 2 estatuillas que han sido encontradas y las que se encuentran actualmente en el Museo de Israel. Ahora, aquí tenemos el sello de Manasés, hijo del rey, nuevamente paleohebreo, como ustedes pueden ver aquí en este recuadro, pero en la parte superior nuevamente la deidad alada, que es una deidad solar, que es una deidad egipcia. Y para terminar tenemos aquí el famoso Moloch, ¿no? El dios Moloch, el cual está claramente explicado en la Biblia y es uno de los tantos dioses que adoró Israel. Muy bien, entonces para concluir nuestra exposición de hoy día, la cual espero les haya ayudado a entender de dónde salen los vestigios que nosotros encontramos en la Biblia sobre el politeísmo de Israel y cómo este fue caminando hacia un monoteísmo y cómo después, cuando llega este monoteísmo, los textos antiguos que tenían propiedades de otros dioses, todas estas se le fueron asignadas a Jehová, ¿no? Que es, al final de cuentas, con el Dios que Israel se queda y que es con el Dios que hasta el día de hoy esto camina. Insisto, todas estas exposiciones tienen como finalidad un asunto pedagógico en el sentido de que nos ayuda a entender cómo fue la evolución de este pueblo desde el politeísmo al monoteísmo. La idea es que estas herramientas te ayuden también a ti a poder hacer un mejor estudio del Antiguo Testamento y que de esta manera puedas hacer una conclusión más cercana a lo que realmente pasó en los textos originales. La finalidad de todos estos videos tiene simplemente un fin pedagógico. Aquí no estamos cuestionando los dogmas, no estamos cuestionando las doctrinas, no estamos cuestionando si Dios existe o no existe. Yo en lo personal, siempre lo he dicho, creo en Dios, yo estoy convencido de su existencia, más sí considero que es muy importante que nosotros podamos entender cuál es la evolución del texto, porque de esa manera puedo yo realmente hacer una conclusión teológica, ahí sí, y traerla a un contexto del siglo XXI. Si yo respeto todas estas evidencias que hemos encontrado a lo largo del texto, las cuales se las he mostrado, y que no son las únicas, insisto, hay varias decenas de textos en los cuales se puede ver
lo que hemos visto en este momento. Muchísimos textos. Y eso sin entrar a los apócrifos. Pero centrémonos en los canónicos, que es de donde debe partir nuestros estudios, ¿no? Que después podamos consultar un apócrifo para poder entender un canónico, es harina otro costal que ahorita no lo vamos a tocar. Pero sí es importante que nosotros hagamos este esfuerzo de poder entender cómo va este desarrollo de comprensión teológica del pueblo de Israel a lo largo del tiempo, porque entonces podemos extraerlos a nuestras vidas. Y permítame poner aquí un poquito ya de mi cuchara, un poquito ya de mis conclusiones, conclusión de Manuel Ventura. Y como siempre digo, quiero ser claro que esta es la mía, esta es mi conclusión. Ustedes pueden tener otras conclusiones, las cuales son totalmente válidas. Pero, por ejemplo, yo tomando en cuenta este tema del politeísmo y cómo va caminando hacia el monoteísmo, y lo aplico a mi vida del siglo XXI, entonces yo digo, ok, ¿yo de dónde vengo? Vengo justamente de tener varios dioses, ¿no? El dinero, la juerga, otras cosas, y entonces ahora que camino cerca a Dios, me aproximo a Dios, entonces influye sobre mi vida, y todas estas cosas van cambiando. Y eso es una aplicación personal mía, de Manuel Ventura. Yo se las dejo, se las comparto, ustedes pueden tener otras aplicaciones, pueden tener otras conclusiones, las cuales son totalmente válidas. Entonces, simplemente como acápite final, tengo la esperanza de que este un poco largo y extenso estudio te haya servido para tener ahora una idea más clara de lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Sin más, me despido contigo, que Dios te bendiga, te guarde en todo tiempo. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye.